Buenas chicos, ¿cómo les va? Bueno, acá les tengo preparada la explicación de la voz pasiva. Vamos por esta primera oración. Ayer, la voz pasiva se hace para analizar sintácticamente cómo pasar una voz, una oración, ¿sí? En la que el sujeto realiza una acción, ¿sí? Y de alguna manera esa acción es recargada sobre sobre un complemento. Bien, entonces acá tenemos. Ayer vendimos una moto reparada a mi vecina. Primero marcamos el verbo, vendimos, núcleo verbal. ¿Quiénes vendimos? No está. Entonces es sujeto tácito. Sujeto tácito, nosotros. Tenemos que marcar, ¿no? Nosotros. Bien, todo esto es predicado. Todo esto es predicado. Bueno, el predicado es verbal simple porque tiene solamente un verbo. ¿Sí? Ahora, una moto reparada, ¿qué es? Yo puedo decir que la vendimos, entonces este es objeto directo. Objeto directo. A mi vecina es el objeto indirecto. Pues puedo decir que le vendimos. La oración es bimembre porque tiene sujeto y predicado. ¿Y acá cómo queda? ¿Cómo paso esta oración a voz pasiva? Bueno, tengo que empezar por el objeto directo, ¿sí? Tengo que empezar por el objeto directo. Entonces pongo acá, como dice ahí abajo, una moto, que es el objeto directo, una moto reparada, fue vendida a mi vecina por mí. Bien, entonces eso también lo analizo, ¿sí? Lo separo entre corchetes. Digo, perdón, pero acá me equivoqué y puse una moto reparada. Bueno, ¿qué quiere decir reparada? ¿No? Ahora no lo puedo cambiar, pero bueno, quiero que ustedes entiendan. Bueno, entonces, tengo que buscar el verbo primero. El verbo fue vendida. Siempre en la voz pasiva se construye como una frase verbal, es decir, un verbo junto con un verboide. Bueno, entonces, fue vendida. ¿Quién fue vendida? Una moto reparada. Entonces el sujeto fue vendida a mi vecina, por mí es el predicado. La oración es bimembre, porque tiene sujeto y predicado. Un modificador directo. Moto es núcleo. La N de núcleo recuperada. Perdón, reparada. Modificador directo. A mi vecina es objeto indirecto. Sigue el objeto indirecto. Y por mí es CA, que significa esto. Se los voy a marcar acá. Esto significa complemento agente. ¿Sí? Eso es el complemento agente. Hay oraciones que no se pueden pasar a... hay oraciones que no se pueden pasar
perdón que me olvidé de marcar acá, sujeto expreso simple porque tiene solo un núcleo, predicado verbal simple porque tiene solamente, es una frase verbal, pero habla sobre un solo verbo, una sola acción. Este verbo, o sea, vender, el verbo vender, es transitiva, quiere decir que es un verbo que recae sobre un complemento, ¿sí? Pero esta oración, el niño duerme en la cama, no es transitivo, ¿sí? Es decir, yo no puedo, ¿cómo hago para pasar esta oración a voz pasiva? No tiene objeto directo. Como no tiene objeto directo, no tiene un complemento, no lo puedo pasar a voz pasiva. Entonces pongo que no se puede porque el verbo no es transitivo. ¿Mm? Vamos a esta oración. A esta vamos a ponerle número 1. A esta vamos a poner número 2. Y a esta vamos a poner oración número 3. Cecilia reparó un artefacto dañado. Buscó el verbo, reparó. Pongo la tilde ahí. Núcleo verbal. ¿Quién reparó? Cecilia. Todo eso es el sujeto. Todo lo otro es el predicado. Pongo la P de predicado y la S de sujeto. Esto de que no es un verbo transitivo es esta oración, que quede claro, la 2. ¿Sí? La 3 me dice, Cecilia repara un artefacto dañado. Sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Cecilia. Es un núcleo, tiene un solo núcleo. Entonces el sujeto es expreso simple. ¿No? Sujeto expreso simple. El predicado es un predicado verbal porque tiene el verbo y es simple porque también tiene un solo verbo. Ahora yo digo, un artefacto dañado, ¿qué es? Yo puedo decir que lo reparó. Si digo que lo reparó, este es el objeto directo. Bien. Y ahora acá la voy a pasar a esta oración. Acá también hace una flecha. Esta oración la voy a pasar a pasiva. Me olvidé marcar que la oración acá es bimembre, siempre hay que ponerlo porque tiene dos términos. Bien, ahora acá. Esta oración tiene objeto directo, por lo tanto puede ser una voz pasiva. Recuerden que la voz pasiva es cuando el verbo es transitivo, es decir, que hay un objeto directo. Recae sobre un objeto directo. Cecilia reparó un artefacto dañado. Entonces yo puedo decir un artefacto dañado. Un artefacto dañado. Un artefacto dañado. Fue reparado por Cecilia. Fue reparado por Cecilia. ¿Sí? ¿Se entiende? Un artefacto dañado fue reparado, otra vez, me está saliendo mal la palabra. Fue reparado por Cecilia. Bien. Entonces ahí lo que voy a hacer es otra vez analizarlo, ¿no? Ahí la voy a analizar. La separo. Corchetes, digo, ver. Ay, está mal escrita la palabra, está de vuelta. Perdón. Un artefacto fue dañado. Ahí estamos. Un artefacto dañado fue reparado por Cecilia. Fue reparado porque está en pasado. Por eso puse fue reparado, ¿no? Porque ahí se reparó. Entonces yo, para pasar la pasiva, dije fue reparado. Entonces, ahora sí, lo que hago, ¿no? Es agarrar y voy separando. Digo, fue reparado, el artefacto dañado fue reparado por Cecilia. Bien.
Fue reparado es la frase verbal. Esta fue la frase verbal, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan de que la voz pasiva se usan casi frases verbales? O sea, un verbo sumado a un verboide. ¿Quién fue reparado? Un auto dañado. Eso pasa a ser el sujeto. Todo lo otro pasa a ser el predicado. Y la oración es oración bimembe. El sujeto, como tiene un solo núcleo acá, modificador directo, un solo núcleo, expreso simple, predicado verbal simple por un solo verbo, ¿sí? Y por Cecilia es el llamado complemento agente que se encuentra en la voz pasiva. Bien, ¿sí? Muy bien. Y nos quedó ahí la voz pasiva. Un artefacto fue dañado. Acá hay otra oración. Martín no apaga nunca la televisión. Analizo. Apagar es el verbo. Núcleo verbal. No. Este verbo. Bueno, lo separo, ¿no? Sujeto y predicado. ¿Quién no apaga la televisión, Martín? Sujeto, todo el resto, predicado. Como ven acá, el sujeto es Martín y el resto de la oración es predicado. Tiene un solo núcleo simple. Hay un solo núcleo verbal en el predicado, es predicado verbal simple. La televisión es objeto directo. Ahora, para pasar a voz pasiva, yo lo que hago es decir la televisión, como está el verbo en presente, apaga, ¿sí? Dice no y nunca, por esto son van a ser circunstancial de negación, más adelante lo vamos a ver. Pero la televisión no es apagada por Martín, ¿sí? Este pasó a la voz pasiva, entonces, ¿cómo empiezo la voz pasiva? Por la televisión. Siempre la voz pasiva empieza por el objeto directo. Entonces nos queda, bueno, y acá nos queda, ¿no? La televisión no es apagada por Martín. Del objeto directo pasa a ser el sujeto. No es apagada, pasa a ser la frase verbal. El sujeto es simple porque tiene un solo núcleo. El predicado es simple porque tiene solamente un verbo, o sea, una acción, digamos, que es apagar. Born Martín es el complemento agente, ¿sí? Fíjense que el sujeto pasa a ser complemento agente en la voz pasiva. Todos los que están de este lado es la voz pasiva, todo de este lado es la voz activa. En el caso del ejemplo 2 no lo pusimos pasar porque el verbo no es transitivo. El ejemplo 1 sí, lo pasamos acá también como la voz pasiva. Bueno, espero que lo hayan más o menos entendido un poco del tema y lo seguimos practicando. Un saludo.